Magnitudes físicas 2. Debes entender que una magnitud es todo aquello que se puede medir, ya por medio de un instrumento o de repente por una fórmula. Eso es una magnitud. También las magnitudes se clasifican por su naturaleza y por su origen. ¿Ya? Eso ya hemos hecho también en la clase pasada o en el video de la clase pasada. ¿Sí? Elvis Pacheco. Ahí está Heli. Ya, hasta Por ahora sí. fin, hasta ahora ahí ya llegó por poco. Por poquito, como dice. Eli, ¿trajiste su uniforme? Creo que no. Ya. Empecemos entonces. Como te estaba diciendo, la clase pasada hemos hecho magnitudes. Te he dicho que una magnitud es todo aquello que se puede medir. ¿Ya? Y también te estoy diciendo que se clasifica. Como son tantas magnitudes o cantidades físicas, ¿ya? Tenemos que clasificarlas por su origen y por su naturaleza. Cuando clasificamos las magnitudes por su origen, se clasifican en fundamentales y derivadas, ¿ya? Y por su naturaleza, escalares y vectoriales. ¿Ya, chicos? Y también hemos visto la medición de cada magnitud física en el sistema internacional, su unidad de medida. Ahora mira, las magnitudes físicas fundamentales ya sabemos que son solo 7. Voy a mencionarlas. Longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa, temperatura y cantidad de sustancia. Todas esas son las magnitudes fundamentales. ¿Por qué se les dicen fundamentales? Se le dice fundamental porque es la base de la física. Nosotros vamos a relacionar estas magnitudes, estas 7 magnitudes, y vamos a sacar otras que se les llaman derivadas. ¿Cuáles son las unidades en el SI de cada magnitud fundamental? Por ejemplo, de la longitud, su unidad de medida es metro, de la masa kilogramo, del tiempo segundos, pero mira cómo se representa o cómo se simboliza cada unidad de medida. De la intensidad de corriente es amper, su simbolización es simplemente una A. De la intensidad luminosa es candela, acá es CD. De la temperatura es Kelvin y de la cantidad de sustancia es mol. Muy importante que sepas estas unidades de medida y las magnitudes fundamentales, es muy importante. Ahora, en física, alumnos, en física hay magnitudes físicas auxiliares. La palabra auxiliar auxilian a las magnitudes fundamentales para poder expresarlas de manera correcta. ¿Y cuáles son esas magnitudes físicas auxiliares? Son dos, lo que se le llama como ángulo plano o simplemente ángulo y el ángulo sólido. Y estas magnitudes auxiliares también tienen sus unidades de medida. El ángulo, o simplemente ángulo plano, como quieras, su unidad de medida es radián y se expresa como rads. El ángulo sólido, su unidad de medida es estéreo radián y se expresa como SR. SR. Así se simboliza. ¿Ya, chicos? Entonces, son 7 magnitudes físicas fundamentales y acá están sus unidades en el SI. Y son 2 magnitudes físicas auxiliares. ¿Ya? Entonces, eso tendríamos que recordar. Las magnitudes físicas derivadas, como dice acá, son magnitudes o cantidades que se pueden construir a partir de otras magnitudes. ¿Y cuáles son esas otras magnitudes? Las fundamentales, como también hay auxiliares que me permiten entender estas derivadas. ¿De dónde vienen las derivadas? A veces necesito utilizar esas 2 magnitudes auxiliares. A veces, no siempre. Como ejemplo de magnitudes derivadas tenemos a la fuerza, a la aceleración, al trabajo, a la potencia, etcétera. Vamos a conocer muchas más magnitudes derivadas. ¿Cuántas son? Son varias. ¿Por qué te digo varias? No hay un límite. No porque de repente ayer o de repente hoy día que estamos hablando, un científico ha creado una nueva fórmula, una nueva magnitud física. ¿Te das cuenta? Entonces son varias, alumnos. ¿Ya? Entonces varias magnitudes físicas derivadas que van a depender de quién? De las fundamentales. Mira, acá está tiempo, longitud, masa. Esos son los 3 básicos. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Acá tenemos ejemplos de magnitudes físicas derivadas. Mira, mira. Área, su unidad de medida, metro cuadrado. Volumen, su unidad de medida metro cúbico o metro al cubo. Acá ha habido un error de tipeo, dice M2, ¿no? No, es metro al cuadrado y metro cúbico. Densidad,
Su unidad de medida, kilogramo por metro cúbico. Mira, ahí está. Kilogramo por metro al cubo. ¿Ya? M elevado a 3. Ahí, como te digo, había un error. Velocidad, que le conocemos también como rapidez. Metro por segundo es unidad de medida en el sistema internacional y se simboliza de esta manera, metro sobre segundo, pero mira cómo se lee, metro por segundo y se simboliza como metro sobre segundo. Aceleración es metro por segundo al cuadrado, ¿ya? Rapidez angular es radián por segundo, mira ahí está, rad sobre s. La fuerza Newton, trabajo o energía, su unidad de medida es joules. Potencia watt, presión pascal, carga eléctrica coulomb, frecuencia hertz, voltaje volts y resistencia eléctrica ohm. Si te das cuenta, las unidades de medida que se ha puesto en el sistema internacional para estas magnitudes físicas derivadas, la mayoría son apellidos de científicos. Por ejemplo, tenemos Newton. Todos conocemos a Isaac Newton, pues él ha hecho muchos experimentos para realizar las leyes de Newton, o las 3 leyes de la física, las básicas. Entonces, en honor a él se ha puesto, ¿no?, gracias a su apellido, como unidad de medida de la fuerza. Joules también es un apellido. Watt, Pascal, Coulomb, Hertz, Volts y Ohm son apellidos, chicos. ¿Cómo se simboliza la resistencia eléctrica, su unidad de medida? Ahí está, omega. De Hertz, Hz. De Pascal es PA. De potencia, W mayúscula. De fuerza, Newton, N mayúscula. Y de Joules, J mayúscula. Ok, chicos, entonces esas son las magnitudes físicas derivadas. Y son varias, estas no son las únicas. Hay más magnitudes físicas derivadas. Primer voluntario para esta lección oral. A ver, hablemos con Nayeli. Activa tu micrófono. ¿Cómo estás, Nayeli? Dime tú cuáles son las 7 magnitudes fundamentales. Las 7 magnitudes fundamentales son la masa, la longitud, el tiempo, la intensidad, la temperatura, la cantidad de sustancia, intensidad del corriente y intensidad luminosa. Ya, muy bien, Nayeli. A ver, siguiente voluntario. Vamos a hablar con Diego. Diego. Sí, profe. Muy bien, Diego. Yo te voy a mencionar cada magnitud física fundamental, pero de cada magnitud física fundamental tú me vas a decir la unidad de medida correspondiente. ¿Ya? Te pregunto, ¿cuál es la unidad de medida de la temperatura? No, mira. Es el apellido de un científico también. Newton. ¿Ya? ¿Algún voluntario? Me he olvidado. ¿El Kelvin? Muy bien. ¿Quién fue el que mencionó Kelvin? Yo, Diego. ¿Cuál que yo? Te estoy mirando. Yo, Diego. ¿Quién? Diego. ¿Diego? Sí. Ah, tú mismo me has respondido que es Kelvin. Ya, muy bien, Diego. Sí, la unidad de medida de la temperatura en el sistema internacional es Kelvin. ¿Sabes qué unidad de medida utilizamos acá en Perú? Ay, eso me olvidé. No, se me olvidó, profe. Sí, cuando tú vas, por ejemplo, a un centro de salud, a una clínica o al hospital, de repente alguna vez te han medido la temperatura. No. ¿Nunca te han medido la temperatura, Diego? No que yo me acuerde. Diego. Ya, acá en Perú utilizamos grados Celsius o centígrado, también se le llama así. Ya. ¿Ya? Ahora, Ya. la longitud, Diego, su unidad de medida. También me olvidó. ¿Cómo te vas a olvidar de la longitud, Diego? ¿Cuál es la unidad de medida en el sistema internacional de la longitud? Algo de profe. Ay, longitud.
Diego, ¿está tu mamá al costado? No, me he olvidado. Es metro, Diego. Ya, bro. Cuando tú mides, por ejemplo, tu altura, ¿cuánto mides? A ver, dime. 1,68 m. ¿Te das cuenta? ¿Has dicho metro o no? Sí, Ya, pues. sí, ¿Cuál es la unidad de medida de la longitud? metro. Metro. ¿De la masa? Kilogramo. Ahí está, kilogramo. ¿Del tiempo? Minuto. No. O sea, la unidad de medida del tiempo es minuto, pero también puede ser horas, Ujú. también puede ser segundos. Ah, Pero de todas esas tres que te he mencionado, una es del sistema internacional. ¿Y sabes cuál es? Segundo. ¿Ya? ya. De la cantidad de sustancia, Diego, de la cantidad de sustancia, ¿Qué? cantidad de sustancia, Diego. Ah, El mol. ese Gracias. mol. Sí, small. ¿Ya? Entonces tienes que repasar, por favor, Diego. No sé qué examen vas a dar. Tienes que Ya, estudiar. bro. Me he olvidado. ¿Cómo que me he olvidado? Tienes que estudiar más, entonces. Bueno, alumnos, siguiente voluntario. Hablemos con Fernanda. Fernanda, activa tu micrófono. Sí, profesor. Ya, yo te voy a mencionar las magnitudes físicas fundamentales y tú me vas a decir su unidad de medida en el sistema internacional. Te pregunto, unidad de medida de la masa. Kilogramo. ¿Me estás preguntando? Kilogramo. Kilogramo. Unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué? Unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica. Amperio. Amperio. ¿Me sigues preguntando o me estás afirmando? Amperio. Ya. Unidad de medida de la Es que no cantidad estoy de segura. sustancia. Mol. Mol. Unidad de medida del tiempo. Segundo. Segundo. Ya. Gracias, Fernanda. Entonces, alumnos, eso es lo que pasa con las magnitudes físicas, ¿ya? Fundamentales y derivadas. A ver, Heli, Pacheco, Sí, profesor. ¿cuáles son las dos magnitudes auxiliares? Ay, profe, es que acabo de entrar. No, No ya has pude entrado hace escuchar. rato. Nosotros hemos visto. Todavía hemos dicho, justo a Cuando tiempo ha llegado estaba, Eli. a ver en qué, cuáles son las qué. Las magnitudes auxiliares. Las magnitudes auxiliares. Seguro que he llegado justo a tiempo. Sí, Ángulo plano y ángulo sólido. No es que no he escuchado, si no me acordaría. ya, muy bien, Eli. Entonces, lo Ángulo demás sí te voy a preguntar, ¿ah? plano. Ya. Ya. Entonces, alumnos, eso es lo que pasa con las magnitudes físicas, la segunda parte. Estamos conociendo lo que son las unidades de medida. Es lo más esencial, ¿ya? Y te vuelvo a repetir, la mayoría de ellos son apellidos de científicos. Ahora empezamos a resolver unos cuantos problemitas. Acá en este problemita 1 nos está diciendo, ¿cuál de las siguientes no es una derivada? ¿Cuál crees tú que marcarías en el problema La 1, Miguel? aceleración. ¿La aceleración no es derivada? La aceleración. No. Ya, mira, te vuelvo a decir, ¿ya? Vuelvo a repetirte, las magnitudes físicas solo son 7, las fundamentales, perdón, solo son 7. ¿Y cuáles son esas? Te mencioné, a ver, díctame. Longitud, Longi- masa, tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa,
temperatura, cantidad de sustancia. Muy bien. Esas ¿Sería son, la densidad? ya, mira, cantidad de sustancia. Tú me has mencionado longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa, temperatura y cantidad de sustancia. Son 7, ¿no es cierto? Esas son Sí. fundamentales. ¿Y las derivadas quiénes son? Eli, Las derivadas vendría a ser la... ¿sabes quiénes son las derivadas? Aquí Cualquiera les- que no sea fundamental. Por ejemplo, tenemos a la velocidad. Eso es una o sea, derivada. Por ejemplo, tenemos al área. Por ejemplo, tenemos al volumen. ¿Te das cuenta? Todo lo que tú puedes mencionar y no está dentro de estas 7 es una derivada. Y acá en el problema nos está diciendo, entonces, si la densidad, ¿la densidad es derivada? A ver, te pregunto, ¿la densidad es derivada o fundamental? no es derivada, Ya, ¿y la velocidad es derivada, la velocidad es derivada o fundamental? es derivada. ¿La fuerza es derivada? No, fundamental. ¿Cómo? Es derivada. ¿Quién? La velocidad, ¿Por qué es derivada? ahí ya me confundí. Por eso escucha. Entonces la velocidad Mira acá, por eso no es escucha derivada y la otra fuerza sí vez. es derivada. Pacheco, escucha. ¿Ya? Ya, Te estoy diciendo que las magnitudes fundamentales solo son 7. No hay más magnitudes fundamentales. ¿Y quiénes son? Longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa, temperatura y cantidad de sustancia. No hay más. Si nosotros hablamos de la velocidad, ¿acaso acá dentro de estas 7 está velocidad? ¿Está velocidad, dime? no, Entonces, no es fundamental, pues. Si no es fundamental, ¿qué tiene que ser? Derivada. derivada. ¿Ya? ¿Estamos entendiendo ahora sí? Sí, Ya, ahora pregunto, ¿la aceleración es fundamental o derivada? derivada. ¿Por qué? Porque no pertenece a los fundamentales. Muy bien, no está ahí, excelente. Entonces, ahora sí, con más tranquilidad podemos resolver el problema número 1. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes magnitudes no es derivada? ¿Quién de ellos no es derivada? El tiempo. Ya está, respuesta correcta. Eso pasa en el problema número 1. Ahora pasamos al problema número 2. ¿Qué nos dice? A ver, Imanol. Sí. En el problema 2, ¿qué alternativa presenta una magnitud física derivada? Déjenme pensar. Vamos, Imanol. Física de... Ya, un ratito. Física derivada. Un ratito. Te vuelvo a preguntar, Imanol, a ti. Ujú. A ti te voy a volver a preguntar. ¿Cuáles son las magnitudes físicas fundamentales? Díctame, a ver. Las magnitudes físicas fundamentales. Sí, ¿cuáles son? Un ratito. Déjame acordarme. ¿Ya? A ver, longitud, ¿Ya? masa, ¿Ya? tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa y corriente eléctrica. Ya está. Cantidad de sustancia, Eso me acuerdo. intensidad luminosa y intensidad de corriente eléctrica. Son 7, ¿no? Corriente eléctrica.
Ya, Sí. excelente, excelente, excelente. Ahora, escuché Manola. Dice, ¿qué alternativa presenta una magnitud física Claro. derivada en el problema número 2? Las derivadas son las que no son fundamentales, ¿no? Muy bien, estamos bien, estamos bien. Entonces, ¿qué alternativa presenta una magnitud física derivada en todas estas alternativas? En todas ellas hay Correcto. una magnitud física derivada. ¿Quién será? Por ejemplo, ¿la temperatura es derivada o fundamental? La temperatura es fundamental. Ya. ¿El tiempo es derivada o fundamental? ¿El tiempo es derivada o Es fundamental? fundamental. ¿La longitud es derivada o fundamental? Fundamental. ¿La masa es La derivada longitud o fundamental. fundamental? Y la masa también es fundamental. ¿Y la velocidad? Fundamental. ¿La velocidad? Es derivada. Ya está. Esa sería entonces la respuesta, ¿no? Porque el problema me dice qué alternativa Sí. presenta una magnitud física derivada. Ah, y la alternativa que presenta una magnitud física derivada sería la C. O sea, Velocidad. velocidad. Ya Esa estaba sí, descartando antes, sí, profe. ya. A ver. De nada, profe. Luego me Ah, paga. muy bien. Siguiente alumno. A ver, ¿Arturo entró o no entró, chicos? Nada, profe. Acá lo estamos esperando para sus chistes. Ya, entonces, Michelle. Nada, ¿qué Michelle. estamos esperando, Arturito? Michelle, Sí, profesor. en el problema 3 nos dice, en el sistema internacional la rapidez se mide en, primero te pregunto, lo mencioné en las diapositivas, la rapidez también se le llama, ¿cómo también se le llama la rapidez? Velocidad. Muy bien, módulo de la velocidad, ¿ya? Velocidad. Excelente, 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 Michelle. Ya todos se están enterando, ¿ah? Rapidez, módulo de velocidad. ¿Y su unidad de medida de la velocidad cuál es? Metros por segundo. Muy bien, Michelle, esa sería la alternativa, pero voy a seguir preguntándote. ¿A quién le pertenece Newton? ¿Unidad de medida de quién es? Newton le pertenece a la fuerza, creo. Muy bien, a la fuerza, no preguntes, tienes que responder. La ¿Ah? fuerza. Metros por segundo al cuadrado, ¿a quién le pertenece? A la aceleración. Excelente, muy bien, Michelle, aceleración. Kilogramo por metro cúbico, ¿a quién le pertenece? A la densidad. Estamos muy bien, a la densidad. Y metro, ¿a quién le pertenece? A la longitud. Ya está, muy bien, a la longitud. Excelente, Michelle. Pasamos a otro alumno, gracias, Michelle. Ahora pasamos al problema número 4. Gracias, profesor. Ya. ¿Está Noemí? No, no se encuentra Noemí. Entonces pasamos a otro alumno. Iván. Sí. Vas a hacer 2 preguntas. Primera pregunta, la 4. La unidad de la fuerza en el SI. Vamos, Iván. ¿Cuál es la unidad de la fuerza en el SI? A ver, asistencia. Es I, ¿Cómo? eh, ¿Qué ha pasado, Iván? es que Vamos. profesor, creo que cuando estaba diciendo eso, se me fue, pues, Ahorita lo he explicado también. ya que es
Ya, Iván, mira. Sería hacer lo primero. ¿Cómo? Ya, Iván. La Sí, unidad de pues. la fuerza en el Sí. sistema internacional es el apellido de un científico muy famoso. ¿Y sabes quién es? Newton. Esa es la unidad de la fuerza en el sistema internacional. ¿Ya? Ahora, Joules es la unidad de la Ya, energía. Newton. Joules Pues. es la unidad de la energía. Metro es la unidad de la longitud. Ya. Kilogramo es la unidad de la masa. Metro por segundo es la unidad de la velocidad. Entonces, Newton, él va a ser la unidad de la fuerza. ¿Sí? Entonces, por favor, Iván, tienes Fuerte. que estudiar. Sí. ¿Ya? A ver, en el problema 5, vamos a resolver el Ya. problema número 5. Vamos a buscar, a ver, otro alumno. Iván. Jessica, activa tu micrófono. Sí. Ya, muy bien, Jessica. El número 5 dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es una magnitud física derivada? ¿Masa es derivada? La rapidez. Ah, muy bien, de frente. La No, rapidez es es una magnitud fundamental. física derivada. Muy bien, Jessica. Pasamos entonces al problema número 6. Dice, ¿en qué alternativa nos encontramos? Perdón, ¿en qué alternativa no encontramos una magnitud física derivada? Otra vez, Jessica. Sí. En la 6, dime. Es intensidad de corriente. Muy bien, la rapidez es derivada, la energía es derivada, la aceleración es derivada, la frecuencia es derivada, entonces la intensidad de corriente es la fundamental. Excelente, Jessica. A ver, Andrea, gracias, Jessica. Andrea, activa tu micrófono. Sí, profesor. La unidad de la energía en el sistema internacional. Ya lo mencioné en otro problema. ¿Cuál es la unidad de la energía en el sistema internacional? Ole. ¿Quién? ¿Quién? Ole. Ah, Joule. Joule. Jules. Sí, Ju- excelente, Joule. Andrea. Jules es la unidad de la energía en el sistema internacional. ¿A quién le pertenece Newton? Andrea. Newton. Andrea. Esa la fuerza. Muy bien, Newton le pertenece a la fuerza. ¿Y Watt? ¿A quién le pertenece Watt? A la potencia. Excelente, Andrea. Muy bien, Andrea. Resolvemos el problema número 8, Andrea. Dice, escribe verdadero o falso según la secuencia correcta. Primera pregunta, ¿Pascal es la unidad física, es una magnitud física derivada? Falso. ¿Qué es Pascal? Pascal. ¿Qué es Pascal? Un ratito, profe. Espera un ratito. Si escucho a Luciana, te desapruebo. ¿Ah? Profesor. Ya, dime, ¿qué es Pascal? Profesor. Te escucho. Pascal es presión. La unidad de medida de la presión. Muy bien, Andrea. Pascal es la unidad de medida de la presión, pero no es una magnitud física. La presión sí es una magnitud física. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se interpreta. En la opción 2, las unidades fundamentales son metro, unidades, son metro, gramo y segundo.
¿Son unidades fundamentales? Mm, Falso. ¿Por qué? ¿El metro Falso. es una unidad fundamental? Porque sí. ¿El gramo? No. Muy bien. ¿El segundo? Sí. Ya está, muy bien. Por eso, en total y en general sería falso, ¿no es cierto? Las unidades fundamentales son kilogramo, bueno, metro, kilogramo y segundo. ¿Ya? Esas son las unidades básicas, fundamentales que hay en la física. Entonces, la tercera opción dice, ¿la fuerza es una magnitud física derivada? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, verdadero. Sí, solo son 7 fundamentales. Y esas serían tus respuestas. Gracias, Verdadero. Andrea. Pasamos al problema número 9. A ver, ¿quién se ofrece como voluntario? ¿O quién falta? Dígame, ¿quién falta? Nada, chicos. Vamos, chicos, ¿quién falta? ¿O ya Nayeli. llamamos a todos? Ya son todos, profe. A ver. Antonia. ¿Quién es Antonia? Es Michelle, Ah, profesor. Michelle. Yo, profesor. Sí, gracias, Ricardo. Ya, Elvis, Soy Fernanda, Iván, ¿no puedes entender? Nayeli, Es que yo leo nada más por lo que hay Ricardo. ahí. No. Nayeli. Pues dime Fernanda. Víctor Espinosa. ¿Quién es Víctor Espinosa? Ya. No conozco un tal Víctor, de seguro es nuevo. ¿Quién es Víctor Ah. Espinosa? Soy yo. Ah, ¿Quién? Jessica. Jessica, profesor. Ya, entonces yo voy a resolver estos problemas. El problema número 9, alumnos, dice escribe verdadero o falso según la secuencia. La candela es la unidad de una magnitud física fundamental. Verdadero, ¿ya? La candela es la unidad de una magnitud. Claro, ¿de qué magnitud física fundamental? De la intensidad luminosa. La cantidad de sustancia y la masa tienen la misma magnitud física fundamental. Falso. ¿Ya? La cantidad de sustancia, su unidad de medida es mol. Y la masa, su unidad de medida es kilogramo. No tiene nada que ver. Newton no es una unidad. Ya, el Newton no es una unidad de la magnitud física fundamental. Verdadero, no es una unidad. Las unidades fundamentales solo son 7, así como sus magnitudes. Entonces, esa sería la respuesta del número 9. En el problema número 10 nos dice, el calor es una energía en tránsito que se transfiere de un cuerpo que se encuentra a alta temperatura a otro de menor temperatura al ponerse en contacto térmico. ¿Cuál es la unidad del calor en el SI? Al principio me está diciendo que el calor es una energía. Y nosotros ya sabemos cuál es la unidad de medida de la energía. Es joules. Entonces se entiende que la unidad de medida del calor de esa magnitud física también es joules. Y esa sería la respuesta número 10. Mis queridos alumnos, entonces ustedes van a resolver los problemitas de su libro. Ahora, ¿cuáles problemas? ¿Cuál es Mira, el problema, profe? estos ¿En de qué acá, página? los desde el 11 hasta el 20. Van a resolver esos problemas en su cuaderno, por favor, alumnos, con mucho cuidado. ¿Ya? En orden, por favor, chicos. He visto unas fotos en el WhatsApp que no hagan ni de revisar. Ya, entonces, chicos, entonces acá terminamos nuestra clase. Cuídense y estudien. Nos vemos.